Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Energy Square, Sir Street, Kingston, está aceptando aplicaciones para mudanzas en marzo de 2020. Energy Square incluye 56 viviendas asequibles en un sitio LEED Gold con un tamaño de 1.3 acres. Cuenta con 5 pisos. Es un complejo habitacional que genera 0 gastos de energía y con fuentes de energía geotérmicas y solares. Las comodidades incluyen calefacción, electricidad, calentador de agua, electrodomésticos Energy Star, lavadoras en el edificio, salón comunitario con Wi-Fi, terraza verde con pabellón exterior, estacionamiento en el sitio, conserje. Energy Square será anfitrión en un área verde fuera del edificio, un espacio comercial al nivel de la calle y un café. Está aceptando aplicaciones hasta el 5 de diciembre de 2019. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de ingreso. Para más información, rupco.org. ¿Estás listo para ver tu negocio crecer? Community Capital de Nueva York es una organización financiera sin fines de lucro que apoya negocios pequeños en Westchester y el Valle del Hudson con préstamos, entrenamientos gratuitos para empresarios y asistencia individual. Más información en communitycapitalny.org. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori. Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré. Buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, martes 29 de octubre. Hoy vamos a dedicarle el día a la política. Si te gusta la política, este es el programa para vos. Si no entendés mucho de política, este es el programa para vos. Vamos a estar hablando con otra persona que quiere ser alcalde. Se llama Joash Ward. Él es el candidato por el Partido Demócrata para la ciudad de Poughkeepsie. Quiere ser alcalde de la ciudad de Poughkeepsie. Pero bueno, hoy es un día muy especial, como les dije, política. ¿Y por qué tan especial? Porque tenemos que tomar una decisión. Quizás algunos ya saben qué decisión van a tomar, algunos no. Pues seguimos aquí dándoles toda la información posible y invitándolos a que se informen, ¿no? Estamos aquí ahora con Joash Ward. Él es el candidato por el Partido Demócrata a la alcaldía de la ciudad de Poughkeepsie. Estábamos hablando de la ciudad de Kingston, ahora estamos a la alcaldía de la ciudad de Poughkeepsie. Él trabajó como interno, como pasante en la Casa Blanca con la administración de Obama. También, según su biografía, fue el analista más eficiente en la historia de la oficina de la correspondencia del presidente. Luego de trabajar en la Casa Blanca, Joash se fue a la misión de las Naciones Unidas en Nueva York como parte del equipo de reforma de la gerencia. Joash fue criado en vivienda pública en el lado norte de la ciudad de Poughkeepsie. Es uno de 7 hermanos. A los 16 años de edad se graduó de la escuela secundaria de Poughkeepsie como el más joven valedictoriano de cualquier escuela pública de los Estados Unidos. Felicidades por eso. Muchas gracias. En 2012, Joash se graduó de la Universidad de Siracusa con honores a los 19 años. En enero del 2019, con 23, Joash se graduó con honores de la Escuela de Derecho King's College en Londres. Es el candidato a la ciudad de Poughkeepsie y me gustaría saber por qué quiere ser alcalde de la ciudad. Welcome, Joash. Thanks for coming. Saludos y buenos días. Mira, habla un poco español. Qué bueno. Why do you want to be mayor of the city of Poughkeepsie? So,
I was born and raised in the city of Poughkeepsie. 3 generations of my family have called the city home, and the truth of the matter is, having worked for the President of the United States, both as the White House and U.S. mission to the United Nations, having studied the law, I fundamentally believe government should be representative of the people that it serves. And having gone to the schools, having lived in public housing, having gone to the public school district, I fundamentally believe that we need our experiences represented in our government, and right now they're not. Well, dice que es muy importante, habiendo nacido y siendo criado ya por 3 generaciones en la ciudad de Poughkeepsie, habiendo trabajado en la Casa Blanca, habiendo trabajado en las Naciones Unidas, habiendo estudiado la ley, él piensa que es súper importante que los representantes sean representativos de la gente a la cual sirven, a la cual representan, y en este momento él siente que no es el caso. Me gustaría saber qué es lo más urgente que necesita la ciudad de Poughkeepsie. What's the most urgent thing that the city of Poughkeepsie needs? So, 2 things. Our safety. 80% of residents do not feel safe, and specifically for the Latino community, that means there are so many families living in fear for their relation to a relative who's undocumented. And for the Black community, it's fear of the police. For the larger community, it's fear of violence and of the drugs and opiates. And then the other most important issue is education. It's failing in the city of Poughkeepsie, and we're not doing enough. Bueno, dice que hay 2 cosas que le importan mucho. Uno tiene que ver con la seguridad. El 80% de los residentes de Poughkeepsie no se sienten seguros. Para la comunidad latina tiene que ver a veces con tener un familiar indocumentado y sentir este miedo de inmigración. Para la comunidad afroamericana o negra, el miedo es la policía. Y para la comunidad en general es el miedo de la violencia, las drogas, la crisis de los opioides. Y el otro problema es la educación. So how can you solve education issues in the city of Poughkeepsie as a mayor? So with education, what we did is we partnered with the private sector, and we partnered with families in the community at large to train young people with the skills that they need to be employed in the local economy so that they can compete for the jobs and be employed and support themselves and their families. That's what education is designed to do, not simply be an ultimate continuous path back and forth to education, but Our administration says that it's not their job to plan the economy, to plan the jobs and the growth here, but we have growth, we're just not planning for it, and that's how I see education. Él piensa que la educación es una forma de asociarse con el sector privado para entrenar a jóvenes para poder trabajar en la economía local, y eso, la educación debería ser eso, y a veces no está de esa manera diseñada. La administración actual dice que no tienen que planear la economía, pero sí hay crecimiento, pero hay que planificar para ese crecimiento. Bueno, me encantaría hablar un poquito más de eso. Si nos da tiempo, volvemos a la parte de educación y crecimiento, pero ya que nos queda tan poco tiempo, quiero saber si estás de acuerdo con la declaración de santuario de la ciudad de Poughkeepsie, y fue hecho bajo un alcalde republicano. Esto es muy interesante también. I was wondering if you agree with the declaration of sanctuary of the city of Poughkeepsie, and it was done under a Republican mayor, which is very interesting. It usually happens with Democratic mayor. So, do you agree or disagree with the sanctuary declaration? So, the city of Poughkeepsie never declared itself sanctuary. They said that they would cooperate with authorities, but what happened is, while our mayor has not actively deported individuals or arrested them for being undocumented, he's allowed the sheriff and other authorities to sweep the city of Poughkeepsie and their families and separate families, because when they get to Dutchess County Jail, that's when they get deported. And so our mayor has actually turned a blind eye, and I do believe it's necessary that we keep our families together. Yes, sanctuary is important, but then we don't just need sanctuary, we need a public advocate to take care of our families who are living in fear and in the shadows, so that irrespective of documentation, no one is being left behind or in the shadows. Bueno, en realidad me dice que la ciudad nunca se declaró santuario. Yeah, the city was declared welcoming and welcoming, not sanctuary. Well, it's the same. It's the same. Kingston was the same. We call it sanctuary, but it was also welcoming, and there was another word, but yeah. Es una cuestión de semántica, porque él dice que como santuario no se declaró, pero sí se declaró welcoming, igual que la ciudad de Kingston, y todos más o menos siguieron lo mismo. Pero sí, el alcalde ha dicho que no va a cooperar con las autoridades, que la policía local no va a deportar a nadie con inmigración, pero sin embargo, el alcalde permite que el sheriff venga a la ciudad, permite que tengamos estas cárceles en la ciudad, y como dicen en inglés, le pone un blind eye, o sea, que mira para otro lado cuando se están separando a las familias. Y es algo muy importante, y él piensa que hay que ser un abogado público sin importar
el estatus de una persona. Entonces, la declaración esta no fue suficiente. ¿Qué más necesitan los inmigrantes de Poughkeepsie? What else the immigrants of Poughkeepsie need, and what can you do for them? Absolutely. So we hosted a town hall with the Latino community, many of which were immigrant families, and they were sharing how employers have, after working for them for 17 years, just close shop without paying them for months. And because some families are undocumented, they live, even if they are, with fear of repercussions. If they come forward, then they'll be retaliated against. So what I've proposed is the Office of the Public Advocate, New York City has it, to advocate on behalf of families, to make sure that we're aware of our rights and able to defend ourselves against the predatory practices, both in government and in the business sector. Bueno, dice que él, de hecho, recientemente hizo una reunión con miembros de la comunidad latina, muchas familias inmigrantes, y le contaron historias, por ejemplo, empleadores que cerraron su negocio después de años de haber trabajado con ellos y nunca, al cerrar el negocio, se quedaron las personas en la calle sin nada, sin ninguna compensación. ¿Por qué? Porque eran indocumentados y tenían mucho miedo de cualquier repercusión. Entonces, él lo que va a proponer es una oficina de un abogado público. Eso es lo mismo que tiene en la ciudad de Nueva York y es para poder ayudar a la gente a conocer sus derechos tanto por las prácticas predatorias que a veces tienen los gobiernos o las empresas privadas. Bueno, me gustaría que me cuentes un poquito más de este town hall que tuviste. Tell me more about that town hall you mentioned. So at the town hall, we invited families and we invited the community to be able to share what they're going through, and the stories that they shared were just wrenching. Some of the fears that we have when we saw Republicans take office federally, that our families would be persecuted and living in the shadows and living in fear. There were families that said there's no ESL teachers in the ESL classrooms, no textbooks, the toilets aren't flushing in the bathrooms in the schools. And they just all have said they want to see better. They want to see their children prepared for the economy, and they want to see a kindness in city and in government, and to see that services are provided in their native tongue, and that we're going and actively supporting each other. And that's what I've committed to doing, and that's why they were excited to be there. Bueno, es importantísimo lo que está mencionando porque de hecho la población hispana es súper enorme en la ciudad. Creo que en la escuela es como 40% de los niños son hispanos, algo así. Él dice que la semana pasada invitó a familias de la comunidad para venir y contar sus historias. Y la verdad que son muy tristes y tiene que ver mucho con el miedo desde el momento en que comenzó esta presidencia. El miedo a la persecución. Y de hecho es un problema porque en muchas de las escuelas no hay maestras de inglés como segundo idioma. Algunos baños ni siquiera funcionan. Él quiere ver que haya más amabilidad, más bondad en los servicios del gobierno y la ciudad, específicamente servicios en idioma nativo de las personas. Y lo que estaba diciendo, que el español es no hay en este momento en la ciudad. There is no one that speaks Spanish in the city of Poughkeepsie, the government. So, es importante que haya empleados que hablen el idioma. Estás hablando mucho de la educación, pero ¿cómo un alcalde puede meterse con la educación? ¿Es una cosa separada de la administración? So you talk a lot about education, but how a mayor can influence education? Well, that's a different system. So the school district focuses on the administration, on the budget, on teachers and salary. What the city is responsible for is families and the condition of life outside of the classroom. So many of our families are struggling. So many of them are sending their children to school for services and for help and trusting that it's going to get done. So what I'm saying is the school can't do it alone, and the city now needs to bring the family, the school district, the business, the private sector mentors, and the additional resources necessary to bring it all together to support the family, to support their young people to succeed in the classroom, to take the weight off of the teachers and off of the administration so we can actually deliver the education that we promised. Bueno, sí, es verdad que el distrito escolar se encarga de contratar a los maestros y todo esto, pero la ciudad lo que hace es se encarga de las familias y de su bienestar fuera de la escuela, para que sus condiciones de vida sean buenas y tengan buenos servicios. Muchas familias llegan a la escuela pidiendo servicios, las escuelas no los tienen. Entonces, lo que él está proponiendo es que tanto el distrito escolar como los negocios, como los mentores, se junten todos con la ciudad para poder proveer estos servicios y para poder sacar el peso de encima que tiene mucha gente. We totally ran out of time. Is there anything else you would like to add? Thank you so much for the time to be here, and I really appreciate you and the voice that you've brought to the community, and we listen, and you have done such an incredible job, bueno, so gracias. thank you. Gracias, me dijo cosas muy lindas y ya está. Muchas gracias, Joash, muchísima suerte.
Radio Kingston. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una comunidad. Mis oídos y yo tenían muchos problemas. Y en poco tiempo todo se fue despejando. Y no me arrepiento. Gracias a la dosis perfecta por haberme ayudado a encontrar la buena música en la radio. Quiero música, 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 porque este programa tiene el poder. Hoy mi cuerpo necesita de ti, saber que la dosis perfecta. La dosis perfecta, de 7 a 9 de la noche en los viernes, aquí por Radio Kingston. AM 1490, FM 107.9 y en cualquier momento por radiokingston.org. Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar Tenemos aquí a los dos candidatos a fiscal de distrito para el condado de Ulster. Bueno, ¿qué es un fiscal de distrito? En algunas jurisdicciones en los Estados Unidos, como esta, condado de Ulster, el título es de un oficial público local que representa al gobierno en los juicios contra los imputados. Es el cargo más alto en la jurisdicción del departamento legal, o sea, aquí el cargo más alto legal en este condado sería el de fiscal de distrito. Y supervisa un equipo de asistentes de fiscal de distrito. Tenemos a Mike Kavanagh del Partido Republicano,
Aquí está Mike, puedes saludar a la cámara, you can say hi to the camera. Hi, how are you? La gente sabe quién es. Y tenemos también a Dave Clegg, que es candidato a fiscal de distrito por el Partido Demócrata. Y me gustaría vamos a empezar con Mike y después voy a hacer la siguiente pregunta empezando con Dave. Pero básicamente, ¿qué es lo que te califica para esta posición? Welcome, Mike. What qualifies you for this position? Oh, well, thank you for the opportunity to be here. I am currently the Chief Assistant District Attorney of the Ulster County DA's office. The boss, the District Attorney, Holly Conwright, is retiring at the end of the year. I've been his chief for almost 5 years now. As the chief, I am responsible for overseeing the office. I handle a caseload. I'm responsible for the prosecution of some of the most serious offenders here in Ulster County. I've done that for years now. There is some administrative responsibilities as well. It's a large office. There's 27 different attorneys in the office. We have 6 investigators. We have different bureaus, and I oversee the administration of those bureaus. I've been a professional prosecutor for over 18 years. I started my career in the Dutchess County District Attorney's Office, worked there for almost 8 years. I went into private practice. I've also been a defense attorney. I've done that for approximately 7 years. And during a portion of that time, about 5 years of being a defense attorney, I also served as a special prosecutor, which means if the district attorney's office has a conflict, I would be assigned to handle the prosecution for the office. And I handled that for about 5 years and lived in Austin, Texas for 2 years. I was a defense attorney out there. And then I came back and worked for Minetti & O'Connor. I did some personal injury work, but that's where I received most of my defense attorney experience. But more importantly, I joined the DA's office in 2012. I've worked there ever since, working under Holly Conwright. And as part of that, I've handled some of the most high-profile cases that the office has had. Murder cases, rape cases, arson, bank robbery, assault, child abuse. These are all the types of cases I've handled. I've handled hundreds of cases, if not thousands, during my career as a prosecutor. So it's with that experience that I believe I am qualified, and particularly the experience I've gained as the chief for, as I said, nearly the last 5 years. A lot of the responsibilities that I've had will translate perfectly into being the district attorney. In essence, I've done a lot of the things, and I'm doing a lot of the things right now that's required of the actual district attorney. Bueno, dice que él es en este momento, Mike, es el jefe para el fiscal de distrito, asistentes de los fiscales de distrito. El jefe principal es Holly Conwright, que se está retirando a finales de este año y por eso esa posición está abierta y él es el que le sigue, digamos. Y hace 5 años que tiene este cargo y con este cargo él está responsable de manejar la oficina, de mirar todos los casos que tienen. Tienen 27 abogados en todo el condado de Ulster, 6 investigadores, tienen varias oficinas diferentes, varios burós, como le llaman, y él está en cargo de la parte administrativa de mirar todo esto. Él también tiene experiencia profesional por 18 años, estuvo trabajando como prosecutor, como fiscal, también trabajó en la defensa por 7 años, y mientras que estaba trabajando de defensor durante 7 años, 5 de esos años fue un fiscal especial en el caso de que los fiscales tengan un conflicto. Él también estaba trabajando así. Trabajó por 2 años en Austin, Texas. Cuando volvió al área trabajó en la firma de Minetti O'Connor, que era como abogados de casos de conflictos de lesiones personales, perdón. Y en 2012 empezó como fiscal de distrito trabajando con Holly Conwright y él piensa que eso ha sido su mayor experiencia porque ha tenido casos muy importantes, casos de asesinatos, de violación, casos de robos, casos de violación, de abuso de menores, de quemas, de diferentes robo de bancos también. Así que con toda esta experiencia él se siente muy calificado para el trabajo y que se traduce perfectamente en lo que haría como fiscal de distrito. Muchas gracias. Y a ti, Dave Clegg, ¿qué es lo que te califica? What qualifies you, Dave? Welcome to the show. Thank you. So my career started back in the late 70s, and at the early part of the career I worked at the NAACP Legal Defense Fund, challenging the disproportionality of the death penalty being applied against people of color. I went from there and I worked for the Lakota Sioux out in Nebraska and South Dakota, and once again witnessed the disproportionality that happens in our criminal justice system.
I started off representing Native Americans who were charged with felonies, habitual criminal statutes, and they were being applied once again more times against Native Americans than they were against the white community in such a fashion that it was unfair, and I challenged it on equal protection grounds. I also represented people who had been unjustly convicted and brought that to federal court and to the Federal Court of Appeals and won that case, and brought a jail class action suit where there was mistreatment of prisoners. So the original part of my career was about fighting injustice in the system. Right now, I want to bring that experience to the district attorney's office so I can fight for justice and lead the community in justice. For the last 5 years, I've been working as a chair of the Human Rights Commission, and I've been implementing throughout the school systems with my colleagues on the Human Rights Commission restorative justice approaches to discipline, trying to stop the school-to-prison pipeline. I've been a community leader in a lot of different places. I helped start the homeless shelter here. I found the Habitat for Humanity. I've worked with Family of Woodstock and for the last 16 years and worked with folks that are doing recovery work for people who are addicted. For 9 years, I was a public defender in the Kingston City Court and back in the crack cocaine era, and was in each case that I had where there was an addiction involved, fighting for rehabilitation and treatment whenever possible. So I'm experienced in these areas. We have an opioid crisis going on now. We have disproportionality still in our criminal justice system. We have more people in our jail that are people of color than in our community by a substantial degree. I fought on my human rights work with protecting undocumented immigrants and taking stands about how we should not be cooperating with ICE. And I know that stand has also been taken by our sheriff now, Sheriff Figueroa. And I want to work side by side to be a community leader in justice, to try and rehabilitate more people who are not posing safety risk to our community, and at the same time making sure that the people who are a safety risk, who do pose a risk to public health, that they are incarcerated and properly prosecuted. Bueno, él dice que su carrera empezó a fines de la década del 70 cuando trabajaba con la Organización de Protección de la Gente de Color, porque él se dio cuenta que la pena de muerte desproporcionalmente afectaba a la gente de color. También trabajó en Nebraska, en South Dakota, con los nativos, y también los nativoamericanos habían sido acusados de delitos mucho más que las personas blancas en ese área. Y él sintió que eso obviamente era discriminación, que era injusto, y hizo juicios para la protección igualitaria de todos. Mucha gente está injustamente condenada a la cárcel por ese motivo, ¿no? Por ser de color, nativo, y entonces él hizo un juicio contra la cárcel. Él ha estado siempre luchando contra las injusticias en el sistema, y él como fiscal de distrito, él quiere luchar y liderar por la justicia. Últimamente, él es el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos acá en el condado de Ulster, y ha trabajado con los sistemas de las escuelas para poder traer el sistema de justicia restaurativa a las escuelas, para poder parar un poco esta cosa que le llaman en inglés el pipeline, o el conducto que lleva de la escuela a la prisión a muchos de los niños. Él también trabajó con la organización Habitat for Humanity, la organización Family of Woodstock, que trabajan muchísimo por los últimos 16 años ha estado con esa organización, que trabaja con la gente que tiene alguna adicción a las drogas. Él ha sido defensor público justamente en la época en que estaba muy fuerte la cuestión del crack y la cocaína, y que era una adicción, y mucha gente estaba condenada a delitos cuando lo que necesitaban eran rehabilitación y tratamiento. Y en este momento tenemos una crisis de los opioides, y él piensa que es importante ayudar a la gente a rehabilitarse. Y también nota que en las cárceles en este momento hay más gente de color. Cuando decimos eso, no blancos, o sea, a latinos, afroamericanos, nativoamericanos, más gente de color en las cárceles que en las comunidades. Eso de manera desproporcionada, o sea, que no cumple la misma proporción de la comunidad. También trabajando en la Comisión de Derechos Humanos, intenta proteger a los inmigrantes indocumentados, por ejemplo, sin cooperar con ICE o la Policía de Inmigración, algo que también nuestro sheriff acá en el condado ha hecho. Y él lo que busca es esto de rehabilitar a las personas
personas que no presentan un riesgo a la comunidad, y a los que sí presentan un riesgo, claro que sí, encarcelarlos y perseguirlos desde esa oficina. Bueno, bastante me han dicho los dos de qué los califica y han hablado un poquito de sus diferencias, pero me gustaría que me expliquen más qué te diferencia a ti de tu oponente. Dave, what differentiates you from your opponent? Well, I come from a totally different background, as you can see, in terms of community work and being a leader in the community. My experience is a 40-year legal career where I've had great success in doing trial work. I'm an accomplished trial lawyer. I've taken hundreds of hours of specialized training in trial practice at the highest levels in the country. And I've had landmark cases both on civil rights cases and in civil cases. And I've also handled the largest drug conspiracy case that was ever conducted in the Northern District of New York here, the federal court up in Albany, that went on for 3 months with Judge Chalakis. I've got 9 years of experience as a criminal attorney through the Public Defender's Office, and then another 30 years of experience handling clients who get into the criminal justice world, and I've protected them. I've done everything from a murder case to a drug conspiracy case, and I know the ins and outs of the system. I've seen the unfairness with the bail system that we have had in place for the duration, which have really worked a hardship on people who are poor and people who come from a vulnerable community. And I think that those folks need to be protected. We need to have a system that's fair and more equitable for everybody. Bueno, él dice que, como podemos ver, tienen unas experiencias laborales muy diferentes. Él ha trabajado por más de 40 años en su carrera legal, trabajando con la comunidad, trabajando en juicios. Él ha practicado mucho en casos de derechos civiles. Él ha trabajado en un caso muy importante de conspiración por las drogas con un juez en Albany. Estuvo por 9 años trabajando como defensor público de casos criminales. También ha trabajado en casos de asesinatos, casos de drogas. Pero lo que ha descubierto en todos estos años es que hay mucha injusticia, específicamente el sistema que teníamos antes de bail o de pago de fianzas para poder salir en libertad, que eso afecta muchísimo a la gente pobre porque no tiene para pagar la fianza, y afecta mucho a las comunidades más vulnerables. Y entonces lo que él quiere es proteger a la gente. So Mike, what differentiates you from your opponent? ¿Qué te diferencia a tu oponente? Well, I think there's a lot of things that differentiate me from my opponent. The first and foremost is that I'm a prosecutor. I have been a prosecutor, as I said before, for 18 and a half years. My opponent has never prosecuted a single case in his life. The job of district attorney is the chief prosecutor. It's the chief law enforcement official in Ulster County. My opponent has absolutely no law enforcement experience, no prosecutorial experience. I've been endorsed by every single PBA in Ulster County. What is PBA? Police officers, the police unions. I've been endorsed by every single one whose bylaws permit endorsements. My opponent has gotten, in effect, a vote of no confidence from local law enforcement. He's never led an investigation into a criminal case working in conjunction with police officers. That is a crucial component. This is not a job that permits on-the-job training. You can't walk in having done none of these things and expect to hit the ground running. I'm already doing these things. And to show you how important experience is, this opioid epidemic, it is pervasive here. This county has some serious problems. I've been working with joint task forces, both on the county level through what was Mike Hines' task force and now Pat Ryan's, and I work with Superintendent Kevin Castle's countywide task force. This is something that I've actually been doing. I have experience. I have practical experience in getting out there and trying to do things, working in conjunction with other rehabilitation experts, community leaders, to try to tackle this problem. My opponent, I've never seen him at any of these meetings. And I'm sure he cares. He's made it a priority. I'm not saying that. But I've been doing this, and I've been doing it for years. And Mr. Clegg talks about bail reform. One of the problems, and I think my experience has shown me, that for addicts, especially people who are young and they get charged with possession of heroin, needles, paraphernalia, that type of thing, the best thing to do is to get them out of the environment where their addiction is thriving. And bail, up until next year, has been a great opportunity to do that.
This was discussed at the most recent opioid task force, the countywide task force meeting. And it's a concern for all of us. No matter what political affiliation you have, this was a tool that we had that could save lives, get them out of that environment and into a recovery system, an environment where they're receiving treatment. Beginning January 1st, under the reforms that Mr. Clegg is promoting and supporting, that's not an option. So if somebody who's an addict gets arrested for a small level of heroin, normally we would be able to set a low amount of bail, which I can tell you parents have begged us to do. We have a case not long ago where parents begged us to set bail, or begged a court to set bail. We recommended it. The judge refused. 2 weeks later, the kid was dead. So I'm not making this up. This is not a narrative. And it's the experience that I have of seeing these situations that enables me to recognize the problems with bail reform. I support most of it. I truly do. I think Mr. Clegg and I are on the same page for a lot of it, but there are some issues that are truly troubling. So, long and the short of it, it's my experience. The fact that I'm doing exactly what the job requires. Bueno, Mike dice que tiene muchísimas diferencias. Después de esta pregunta vamos a ir a la pausa. Él ha sido el trabajo que tiene que ver con el fiscal de distrito de ser un fiscal, o sea, el que persigue el caso. Y él ha tenido esta experiencia por 18 años y medio. Sin embargo, su oponente, Dave, no tiene esta experiencia como fiscal. Y el trabajo tiene que ver específicamente con eso. Y su oponente no tiene cero experiencia al respecto. De hecho, dice Mike que todos los sindicatos de policía del condado de Ulster que tienen permiso de apoyar a un candidato lo han apoyado a Mike, no a Dave. Dice que también ha tenido un voto de confianza por todo la policía local. Sin embargo, Dave no tiene este voto de confianza de la policía local. Esto no es un trabajo que uno puede aprender mientras lo está haciendo. Uno tiene que llegar y saber lo que está haciendo. El ejemplo de la crisis de los opioides es una crisis que es muy pervasiva y un problema muy serio acá en nuestra comunidad. Hay varias task forces o fuerzas, grupos de gente que están trabajando en este momento al respecto. El ejecutivo del condado anterior, Mike Hine, y actualmente Pat Ryan están en una de estas coaliciones, y obviamente Mike está trabajando con esto y tiene mucha experiencia práctica. Está trabajando en conjunto con líderes de la comunidad, con expertos en rehabilitación, y él dice que no ha visto a Dave en ninguna de estas reuniones. Y también otro problema, que es lo de la reforma que estábamos hablando de bail o de fianzas, que él piensa que cuando una persona que es adicta es acusada de un crimen, el delito de posesión de heroína o algún tipo de parafernalia, la fianza ayuda muchísimo para sacar a la persona de ese ambiente, para sacar al adicto de ese ambiente y ponerlo en rehabilitación. Entonces, la fianza ha sido utilizada como una herramienta y era una buena oportunidad para sacar a la persona de ese medio. Y él se acuerda lo que pasó recientemente. Los padres le pidieron a él y al juez, básicamente, que le pusiera bail a un joven que le pusiera fianza a un joven que había sido detenido, pero el juez se negó a hacerlo y 2 semanas después el niño murió de sobredosis. Entonces, esto es un problema muy importante. Por eso él no está de acuerdo con las reformas que comienzan ahora el 1 de enero y que también Dave Clegg apoya, pero Mike no apoya esta reforma de la fianza. Sí ve que hay algunos cuestiones en que están en común, que están de acuerdo, pero no todo relacionado con este tema. Lo que él tiene, Mike, es experiencia al final del día, es lo que nos dice. Vamos a una breve pausa y volvemos con los candidatos. Hi, I'm Marilena from the Tina Network. We are hosting a conference at Sunny New Paltz on Friday, October 11. It's the 8th annual conference, Migration and Mental Health. It is all day from 8:30 a.m. to 6:30 p.m. and will feature more than 50 experts from around the world who are speaking professionally and from experience. We will have also migration-themed artwork, a performance from the musical Resident Alien, book signings, and more. That's Migration and Mental Health at Sunny New Paltz, Friday, October 11 from 8:30 to 6:30 p.m. The conference is free, but please register. To register or get more information, go to AthenaNetworkNewYork.org with the words New York spelled out. Mi nombre es Cindy O'Brien, trabajadora comunitaria para Maternal Infant Services Network en Kingston. Ayudo a mamás embarazadas
a guiar a las familias en la crianza de hijos, conseguir seguros médicos, cuidado médico y otros servicios en el condado de Ulster. Me puede llamar al 845-625-8606. Juntos podemos lograr un ambiente familiar más saludable en nuestra área de Kingston y Ulster. También nos puede contactar en nuestra website misn-newyork.org. Está calentita el debate acá entre los dos candidatos a fiscal de distrito, una posición que, como les comentaba, es la posición más importante en la jurisdicción del condado de Ulster. Es un título de un oficial público que representa al gobierno en los juicios contra imputados. Así que persigue criminales, supuestamente. Y recién Mike nos estaba explicando por qué él es más calificado que Dave. Te digo así, Mike y Dave, porque se hablan así en este país. Mike Kavanagh es más calificado que Dave Clegg para este cargo. Y Dave quiere responder por un minuto. What is your response in 1 minute? All right. Just in terms of prosecution of cases, I just want the community to know that you can prosecute civil cases and you can prosecute criminal cases. And I've probably prosecuted about 800 or more civil cases successfully. And I've probably handled about 500 or more criminal cases, most of which were at the justice court level and through my work as a public defender. But what is really important is if you want to change a system, if a system has problems, if a system is unfair, if the system isn't equitable, that somebody's come in and seen that unfairness from this side, that being the side where you're representing the people who are getting put in jail and you're representing the people who've been addicted. And the addiction problem is really crucial, and the issue that he raised with putting people in jail with addiction, I just totally disagree with that. I've talked to many recovery experts, and they say that's the worst thing you can do. And my plan is different. My plan is to have a 24-hour location here in Kingston, and I've talked to the Samadhi program that I'm working with right now in order to get a place where we can bring people who have addiction and are caught with some possession of drugs. Instead of taking them to jail, take them to a place where they can get treated, where they can get medical treatment, where they can get peer support, and then follow them through with diversion programs. That's my plan. Bueno, suena muy bien, tiene un plan. Y él dice que cuando hablamos, es importante explicar esto, cuando hablamos a la comunidad, uno puede seguir casos civiles y casos criminales. Uno puede ser un fiscal de casos civiles y criminales. Él ha sido fiscal de casos civiles en más de 800 casos y ha tenido mucho éxito con eso. Y en casos de criminales o penales ha trabajado con 500 o más casos con la oficina del defensor público. Lo que él quiere hacer es cambiar un sistema que tiene problemas, donde se ve muy claramente la injusticia desde el punto de vista de la defensa, que él es donde ha trabajado bastante. Y la cuestión de la adicción, él difiere con Mike porque no se puede mandar a la cárcel a una persona que es adicta. Lo que él necesita es recuperar a las personas, rehabilitarlas. Y él habló con personas expertos en recuperamiento, dicen que es lo peor que se puede hacer mandar a la cárcel a alguien que está adicto. Lo que él piensa hacer, su plan, si es elegido, es tener un centro 24 horas abierto en Kingston para atraer a la gente que tiene adicción y que puedan tener consejeros y poder trabajar en vez de mandarlos a la cárcel. 1 minute. Okay, very quickly. Yeah. There were two things that I want to address. The first one is there is only one prosecutor in the courtroom, and that's an assistant district attorney or the DA. To equate a personal injury case or a medical malpractice case and handling that with prosecuting a case as an ADA, they are two different things. First of all, in a personal injury case, there are 6 jurors. Secondly, they only need to prove by a preponderance of the evidence to make their case, which is 51% more likely than not. In a criminal case, you have to prove beyond a reasonable doubt, and you have 12 jurors that you have to convince. And it has to be universal. It has to be a unanimous verdict. So to say that he's prosecuted hundreds of cases in the civil realm, that's misleading. That's just not accurate. Bueno, I just wanted to, and 30 seconds? Dale, yeah. All right. Mm-hmm. With regards to incarcerating people, we fully support drug court. There will be no incarceration of people starting in January. So that's a moot point. That being said, an addict is not voluntarily going to go into a rehab when the option is to go out and get high. We have people that get Narcan released and they go out and get high immediately. You think getting arrested for a petty offense is going to get them into a rehab? The answer is no, and that's what experience tells me.
Ok, bueno, dice que es muy importante aclarar que estar en la sala de juicios como fiscal en un en civil, por ejemplo, cuestiones civiles como lesiones personales con un fiscal, se necesitan 6 jueces y se necesita que lo que se explica tenga una preponderancia de verdad. O sea que 51% de lo que se dice tiene que ser cierto para poder acusar a alguien. Mientras que en un caso criminal no tiene que haber ninguna duda, respecto a que eso ha ocurrido. Y hay 12 jurados a los que hay que convencer. Así que es muy diferente lo que se requiere, y lo que Dave dice que ha hecho, según Mike, no es necesariamente la experiencia que se necesita. Y con respecto a encarcelar a la gente adicta, claro que él no está de acuerdo con eso, pero no se puede pensar, según su experiencia, una persona que es adicta voluntariamente no va a ir a rehabilitación si no se la manda obligadamente por un arresto. Él ha visto gente que ha tenido una sobredosis y le han dado Narcan para traerlo otra vez a conciencia, y inmediatamente salió otra vez a la calle a drogarse otra vez. Bueno, ¿sí o no? This is a yes or no question. Do you support Sanctuary County? Mike, yes or no? I can't answer it yes or no. No. What about you? Didn't say no. Well, yes or no? I can't say yes or no. Okay. I can't give you yes or no. Okay. I simply can't. I do not support ICE coming in and separating families. I do not support business owners who have contributed to this community being taken out of here because of immigration violations. That being said, to the extent that a sanctuary city can impede law enforcement's efforts to keep this community safe, I do not support that. Bueno, él dice que no me puede responder sí o no. Me tiene que decir que claro que no está de acuerdo cuando ICE viene y separa una familia, o viene alguien que tiene un negocio simplemente por no tener sus papeles en orden, se lo llevan. Pero cuando se impide a la policía trabajar, él no puede apoyar eso. Dave, yes or no? Yes. Okay, yes. Sí. Él apoya Santuario. I support what Pat Ryan and Juan Figueroa are doing, which is non-cooperation with ICE. I know that there are people in the past months that have shown up in court and have been picked up by ICE. That should not be happening. We should not be in any way facilitating ICE to pick up people from our community. The undocumented need to have a chance to have a life here that's fair and productive. And the fact that there may be cooperation going on with ICE is something that, the sheriff has said no to, the Pat Ryan, the county executive, has said no to, and we on the Human Rights Commission have said no to. Bueno, él apoya completamente un condado santuario, y así es como tanto Pat Ryan, el ejecutivo del condado, como Juan Figueroa, el sheriff, tienen una política de no cooperación con ICE. Y algo que ha pasado que no está bien es que la policía de inmigración, ICE, ha llegado a los tribunales, a las cortes, y se ha llevado gente, y él piensa que eso no está bien, y está de acuerdo con tanto Ryan como Figueroa, y también con la Comisión de Derechos Humanos, que no están de acuerdo con esto. Bueno, a mí me gustaría saber, vamos a tener elecciones, posiblemente tengamos de ejecutivo del condado al mismo que tenemos actualmente, y en tal caso el condado se declare santuario. Si eso pasa, ¿qué acciones van a tomar? ¿Van a seguir lo que se determine, o van a decir no estoy de acuerdo, van a hacer otra cosa? So we have elections coming up. One of you will be the DA, but also we'll have a new county executive, or the same. And if this is the same, possibly we'll also have a sanctuary county at some point. What will your position be if that is the case? Will you follow whatever it's decided, or you will become a rogue DA? It's kind of a loaded question, isn't it? I will not become a rogue DA. Okay, look, what will you do? The determination about whether this is a sanctuary county, sanctuary city, that has nothing to do with what we do in the district attorney's office. An immigration violation is civil unless the person is accused of committing a crime. And then it becomes a criminal matter, and we will prosecute the criminal matter irrespective of what ICE does or the immigration consequences. They are going to be treated the same as every other citizen in this county, regardless of whether it's sanctuary city or not. That has no bearing upon what we do.
Ok, dice que la verdad que no importa si uno es una ciudad santuario o un condado santuario, porque las violaciones a inmigración son cuestiones civiles. Si una persona tiene una violación penal o criminal, eso es algo que como fiscales él va a seguir, da igual si tiene consecuencias de inmigración. Eso no le importa porque va a tratar a todos de la misma manera para perseguir los casos. Dave? So I'm not going to be a rogue DA, by the way. I'm going to cooperate with the policies of the county executive and the sheriff. One of the things that I've been asked about is the collateral damage that can happen to people. For instance, if they have a green card and if they were to come to court on a misdemeanor and if a plea were demanded of that charge, that could be enough for them to be deported. And there are times when you're the DA that you have to look at the collateral damage that somebody's going to suffer if a plea happens, and you have to be sensitive to what you can do and what you shouldn't do, because breaking up a family, having a deportation as a result of not paying attention to the status of the person who you're prosecuting is something that shouldn't happen. Bueno, él dice que claro que no va a ser algo opuesto a lo que digan las autoridades y va a cooperar con las políticas del condado y del sheriff. Y cuando sea fiscal de distrito, es muy importante mirar al daño colateral que se puede hacer una persona al perseguirla criminalmente. Por ejemplo, un inmigrante con una residencia permanente, o como le dicen la green card, si una persona es acusada de un delito menor, puede terminar siendo deportada. Y eso es el daño colateral en el cual uno tiene que ver si una familia va a ser afectada por esto y mostrar un poco de compasión y tener este tipo de criterio para decidir qué uno puede hacer y qué uno debería hacer. Y mi última pregunta, porque se terminó y simplemente es para Dave. Dave, if you become a district attorney, will Mike continue to be the chief district attorney? Yes or no? I like Mike. Le gusta Mike. Le pregunté si él se transforma en el fiscal general. ¿Va a ser Mike? ¿Va a continuar siendo el segundo otra vez? Y dice, sí, me gusta mucho Mike. Ok, hasta mañana, amigues. Muchas gracias. Thank you so much. Okay, thank you. ¿Estás listo para ver tu negocio crecer? Community Capital de Nueva York es una organización financiera sin fines de lucro que apoya negocios pequeños en Westchester y el Valle del Hudson con préstamos, entrenamientos gratuitos para empresarios y asistencia individual. Más información en communitycapitalny.org. Energy Square, 3rd Street, Kingston, está aceptando aplicaciones para mudanzas en marzo de 2020. Energy Square incluye 56 viviendas asequibles en un sitio LEED Gold con un tamaño de 1.3 acres. Cuenta con 5 pisos. Es un complejo habitacional que genera 0 gastos de energía y con fuentes de energía geotérmicas y solares. Las comodidades incluyen calefacción, electricidad, calentador de agua, electrodomésticos Energy Star, lavadoras en el edificio, salón comunitario con Wi-Fi, terraza verde con pabellón exterior, estacionamiento en el sitio, conserje. Energy Square será anfitrión en un área verde fuera del edificio, un espacio comercial al nivel de la calle y un café. Está aceptando aplicaciones hasta el 5 de diciembre de 2019. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de ingreso. Para más información, rupco.org. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.